que impartirá la conferencia Perspectiva de Género y Feminista en la Vivienda Cooperativa, Diálogos entre Montevideo y Barcelona. La arquitecta Inés Rovira es arquitecta de Uruguay, con experiencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República. Y ha sido docente, o es docente, digamos, de diferentes universidades, así lo puedo entender, digamos, en este currículum a partir pues del 2015, digamos, ¿no? Si no me equivoco. Y también es maestranda en arquitectura, con el perfil, digamos, de proyecto y representación por la Universidad de la República, especialización en investigación proyectual. Inés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, y te cedo pues la palabra para poder escuchar tu plática. Muchísimas gracias. Gracias, Graciano, por la presentación. Les voy a compartir pantalla, así. ¿Me confirman si se ve bien y me escuchan bien? Se ve perfecto, se escucha perfecto. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, bueno, muchas gracias también por la presentación y por la invitación, Graciano, por el espacio para conversar un poco eh, sobre el vínculo entre género y vivienda, ¿no? Que es como que nos interpela tanto. Además, me parece como muy lindo justo haber quedado como tan cerca de la conferencia de Daniela Arias, que va a ser mañana, por lo que tengo entendido, que es, además de una muy querida amiga, también una tremendísima referenta, así que aprovechen esa instancia porque estoy segura que va a estar buenísima. Y bueno, este es como un poco el tema que les voy a compartir esta noche. Perspectiva de género y feminista en la vivienda cooperativa y los diálogos entre Montevideo y Barcelona. Montevideo un poco desde mi contexto y Barcelona, bueno, ya veremos por qué. Y la presentación la voy a estructurar como en estas tres ideas, ¿no? Primero, esta noción de que las mujeres han sido parte de la construcción del hábitat desde el origen de los tiempos, que el cooperativismo de viviendas tiene la capacidad de aportar desde muchas aristas a la reflexión sobre la vivienda colectiva, y que Barcelona presenta una rica plataforma de exploración sobre el habitar contemporáneo desde un abordaje de género y feminista. Y un poco para articular este primer punto que les comentaba, aparece como esta línea de tiempo que lo que muestra es como una especie como de genealogía, digamos, entre género, vivienda y cuidados. Y, y bueno, y un poco se enfoca en esa idea, ¿no? De que las mujeres han sido parte de la construcción del hábitat desde el origen de los tiempos, cumpliendo diferentes roles según el contexto que analicemos, pero sin embargo sus aportes fueron siempre invisibilizados en su trabajo como arquitectas, como urbanistas, pero también muchas veces como usuarias, minimizando la participación en distintos espacios. Y por otro lado también se han visto como muy desfavorecidas en el acceso a la vivienda directamente, especialmente a colectivos en situación de exclusión social. Entonces, esta línea de tiempo lo que hace es definir un recorte temporal que visibiliza esas aportaciones y que a modo de que vayan surgiendo nuevas, podrá irse como completando. Eh, Como soporte, como les decía, usé también una línea de tiempo que hizo Daniela Arias, que pone sobre las 4 olas del feminismo como base, digamos, por donde van surgiendo estos proyectos y experiencias de vivienda colectiva. En la primera ola, en realidad, yo le llamaba Mujeres que tejen redes, se menciona como a las grandes exponentes de la primera ola del feminismo, pero ya en la segunda ola es donde empezamos a ver como el escenario de experiencias de vivienda como propias del socialismo utópico, que buscaban como la emancipación de las mujeres a través de la colectivización del trabajo reproductivo, ¿no? Yo creo que cuando me refiero a trabajo reproductivo estoy hablando del trabajo, supongo que esto es como un concepto que ya vienen trabajando, pero el trabajo no remunerado económicamente, vinculado a los cuidados, vinculado al sostén de la vida, ¿no? Em, Entre esa segunda y tercera ola feminista surgen grandes exponentes como Margaret Uteliotski, por ejemplo, em, y esas aportaciones que buscan, por ejemplo, explorar en la vivienda desde los servicios compartidos o servicios profesionalizados, buscando como la emancipación del rol de la mujer en el ámbito doméstico, en la vivienda colectiva.
en relación a la tercera ola, es donde surge el movimiento cooperativista en Latinoamérica, como caso paradigmático el uruguayo, que voy a mencionar un poquito más adelante, pero también en otros países, por ejemplo en México también. Eh, y ya en la cuarta ola es donde empiezan a surgir grandes experiencias que incorporan como de manera bien explícita la perspectiva de género, ¿no? Como incorporada en los procesos de planificación territorial y también de vivienda, surge como gran referente la ciudad de Viena, por ejemplo, y también empieza a surgir esta experiencia contemporánea de vivienda cooperativa en Barcelona, que es como donde me voy a enfocar como un poco más adelante. Entonces, bueno, es como muy posible entender esta conexión entre las distintas experiencias cooperativistas y se entiende que el cooperativismo tiene la capacidad de aportar desde muchas aristas en la equidad en el acceso a la vivienda. En este caso, me enfoco en las mujeres, desde la lucha antiespeculativa, y aporta diversidad también a los modos de acceso y de innovación en el proyecto arquitectónico mediante la propuesta de nuevos modos de habitar. En el caso uruguayo, Eh, el movimiento cooperativista es súper paradigmático, nace a mediados de la década de los 60 y nace como parte de un movimiento social que lo que hace es aprovechar la herramienta popular de la autoconstrucción eh, como para su afianzamiento, digamos, ¿no? La primera cooperativa eh, se funda alrededor de la época de los 70 y contó desde sus orígenes con la amplia participación de mujeres en la construcción, gracias a la compatibilización también de las herramientas constructivas con una mano de obra que no era necesariamente calificada. Y, mm, y bueno, más adelante surge este proyecto que también es súper paradigmático en el contexto uruguayo, pero también como influencia en otros movimientos cooperativistas, es el caso de Mujefa, que surge ya a inicios de los 90 y fue como muy pionero por dos razones. Primero, por el perfil de usuarias, porque estaba enfocado en un colectivo estrictamente de mujeres, algunas con hijos, que se conocen también en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Pero por otro lado, algo como muy característico de esta experiencia es la reconversión de una finca abandonada en el casco histórico de la ciudad a partir de la autoconstrucción. O sea, las mujeres participan en la autoconstrucción de su propia vivienda y todo el empoderamiento que eso implica. Eh, Eso colabora también con la reversión de los procesos de expulsión histórica de las poblaciones más vulnerables en el centro de la ciudad y va un poco en contra de lo que estaba pasando en ese momento en Montevideo, que las nuevas cooperativas en cierta medida tendían a irse como hacia la periferia de la ciudad o hacia los márgenes de la ciudad. Unos años después surge otro caso, también siguiendo el caso de Mujefa, que es el de Ufama del Sur, que es una cooperativa también por ayuda mutua. Y en este caso el grupo de mujeres eran integrantes de una cooperativa de una organización que se llama Mundo Afro, y en este caso usan como soporte una fábrica abandonada y la reutilizan para el habitar colectivo. Estos casos, si bien hay muchos otros, son como un poco como bien simbólicos, digamos, en la incorporación de las mujeres en el movimiento cooperativista en Uruguay. Y aparecen mencionados como referentes en otros movimientos, por ejemplo, el de Barcelona. Es como interesante intentar buscar vínculos entre estos dos movimientos, ¿no? El caso del cooperativismo uruguayo, con una historia como súper afianzada y consolidada, y el cooperativismo catalán, que es un movimiento mucho más joven, con un crecimiento muy vertiginoso en los últimos años y muy visible también, ¿no? Muy visibilizado. Em, entonces, cuando hacemos como esta línea de tiempo capaz comparativa entre el contexto de Montevideo y el contexto de Barcelona, vemos esa misma situación, ¿no? Que el movimiento cooperativista en Uruguay, en Montevideo, surge a mediados de los 60, se va afianzando con el correr de las décadas, a pesar de distintas condiciones sociopolíticas de momentos no tan favorables como la dictadura cívico-militar, el movimiento cooperativista surge y continúa empoderado y cada vez con más fuerza. En simultáneo, cuando vemos en estas últimas décadas, es donde el movimiento cooperativista en Barcelona, específicamente, empieza como en estado de ebullición, ¿no? Empiezan a surgir muchísimos casos, muchísimos proyectos, en gran parte debido también a figuras vinculadas a la política, como Ada Colau, como alcaldesa feminista de Barcelona,
o también José María Montaner eh, y Lucía Martín como concejales de mi vivienda, estas figuras que son como grandes defensores del cooperativismo y que buscan también instalarlo. Y en los últimos años, este cooperativismo tan joven empieza como de verdad a volverse muy visible, ¿no? Desde que la Borda gana el premio Mies Arquitectura Emergente, ya está dicho que esto está consolidado, ¿no? Que está funcionando así. En simultáneo en Uruguay, en Montevideo, el movimiento cooperativista está empezando como a surgir algunos casos que, que exigen un poco la perspectiva de los feminismos, ¿no? O sea, qué está pasando con el cooperativismo actualmente en Montevideo? ¿Qué posibilidades, qué otras posibilidades hay desde el punto de vista espacial, de la arquitectura que estamos haciendo, de los modos de habitar? Y ahí es donde me parece interesante que se mire a Barcelona y se esté observando qué está pasando ahí, ¿no? A nivel de proyecto y también de dinámicas proyectuales. Entonces, si nos vamos ya como a Barcelona, yo hoy voy a hablar de estos 6 casos de estudio. Voy a hablar un poco de todos a la vez. Capaz que algunos ya los han visto, los conocen, capaz que otros no, pero no importa. Em, y bueno, como les comentaba, en realidad el movimiento cooperativista en Barcelona surge a mediados de más o menos en el 2014, a partir de la crisis inmobiliaria, un poco en respuesta a eso, y utiliza terrenos cedidos por el Estado, donde las cooperativas mantienen la propiedad y la gestión de la vivienda a lo largo del tiempo. Esto es muy importante para una ciudad como Barcelona, ¿no? Donde el flujo turístico, presionado por las lógicas capitalistas, el cooperativismo ahí surge como una alternativa para poner en relevancia el valor de uso de la vivienda más del valor comercial o del valor económico. Y dentro de estos casos de estudio están estos primeros 2, que son propios de la primera generación, o sea, los 2 primeros proyectos, que son La Borda y Princesa 49. Esta categorización de primera y segunda generación es de José María Montaner y es muy acertada porque estos 6 proyectos son los que actualmente están en funcionamiento, ya habitados y al menos con los que he tenido la oportunidad de hablar con usuarios y usuarios. eh, es súper interesante, pero esto continúa porque hay un montón de proyectos que todavía están en conformación de colectivos, en construcción, y realmente es increíble el volumen de producción que se está haciendo. Y, y bueno, y para esto propongo como una mirada escalar. eh, Empiezo como en esa mirada, como la primera escena, ¿no? La mirada del barrio, de estos casos de estudio. Y esto nos permite como observar a los proyectos de manera simultánea en relación a su vínculo con la ciudad, con el barrio. Después hablaré más de la propuesta de edilicia y de la unidad de vivienda como plataforma de exploración, pero esta primera escena se enfoca en el barrio. Y estas 6 cooperativas, que son Princesa 49, La Borda, Cirarés, La Balma, La Zarzaira y La Chalmeta, articulan de manera muy diversa su vínculo con el tejido urbano, también porque Barcelona es una ciudad bastante heterogénea en la observación puntual de los barrios y parten como de las lógicas propias de su implantación, ¿no? Cada uno de estos casos. El primer caso, que es el de Princesa 49, eh, es muy simbólico porque la propuesta parte de la reutilización de una arquitectura residencial altamente deteriorada, en pleno casco histórico, y esto es una postura como bien política, ¿no? De asociar el cooperativismo de viviendas al aprovechamiento de recursos existentes y también a la revalorización del patrimonio arquitectónico de la ciudad, ¿no? Esto da una mirada como muy ecologista a los procesos de producción de vivienda. Y, y además, no es menor, ¿no? Que la intervención de Princesa 49 en el casco histórico eh, apoya la lucha contra los procesos de expulsión del tejido social, ¿no? De un barrio que tiene un turismo absolutamente masificado. Eh, Eso, si miramos también el caso de la Yarjaira, que está en la Barceloneta, en plena rambla de la Barceloneta, la situación es un poco similar, ¿no? Pero esto es obra nueva, pero a partir de la propuesta arquitectónica se busca igual retomar la implantación característica del entorno a través de la morfología, de los ritmos, de la composición, de la materialidad también, pero propone nuevos usos que
de alguna manera resignifican el proceso social que el propio como devenir histórico de la Barceloneta tuvo debido al turismo de masas, ¿no? En este caso, la planta que está a la derecha es interesante, es una planta que es del proyecto, o sea, no es efectivamente la finalizada, digamos, la de obra, pero sí es como un poco la impronta del equipo proyectista sobre qué significa proyectar vivienda en un entorno así. Y hay como algunas sutilezas que me parece que está bueno comentar, como por ejemplo, cómo el pavimento, el mismo pavimento del barrio se inserta en el edificio y hace como esa continuidad de la trama, o incluso cómo el equipamiento que se propone, que se sugiere de los usos de la planta baja, en realidad se expulsan a la vereda, a la calle, y plantean como ese fuerte vínculo comunitario, ¿no? En este caso, esa planta baja es plenamente de uso comunitario del edificio, pero también de extensión barrial, y habilita distintos usos en su expansión hacia la Rambla. Eso es como una respuesta bastante provocativa a la lógica actual del uso de la Rambla, que si conocen, si han podido conocer Barcelona, conocen cómo es la lógica de la Barceloneta, la Rambla está totalmente privatizada a través de las terrazas de locales gastronómicos o comerciales. Entonces, ese uso que es mayormente de la población flotante, de la población turística, en este caso, la propuesta de la cooperativa es como justamente habilitar otros usos que no son comerciales o especulativos, ¿no? Y eso, por ejemplo, si pasamos al caso de Cirerés, también se trabaja como la revitalización de la planta baja, ¿no? En el barrio, este es un barrio en Roquetas, donde en la planta baja, que es lo que se ve acá en la imagen, creo que se ve la manito, hay un espacio de uso comercial, y también un espacio de uso comunitario, que se abren aprovechando las características del barrio a ese espacio público amplio al cual el proyecto se enfrenta. Lo interesante de eso es cómo ese gesto posiciona a la cooperativa como parte de una red de equipamientos del barrio, ¿no? Donde incluyen varios espacios públicos de distintas escalas, el centro cultural, el anfiteatro del barrio, la biblioteca, el mercado, ¿no? Es como que la cooperativa se inserta no solo como para cumplir el rol de dar vivienda, sino también como parte de un equipamiento más. Y, y esos espacios, además de incorporar estos usos comunitarios y de cercanía, tienen como la capacidad de ampliar también la vitalidad de la planta baja, ¿no? De las plantas bajas a través de la actividad humana, de la transparencia, de la iluminación, y se convierten en referentes en la caminabilidad del barrio, por ejemplo, y colaboran también con la percepción de seguridad al transitar el barrio por vecinas y vecinos. En ese sentido, bueno, en el caso de la Borda la situación es muy similar, ¿no? También se posiciona como parte de la red comunitaria. Es interesante también ver esta cuestión como de los radios de distintos radios de acción, de la movilidad de los cuidados, ¿no? Insertos en el barrio. Y bueno, entender que la cooperativa es más que solo vivienda, ¿no? Esa creo que es como el gran aprendizaje. Em, Después, bueno, en esta segunda como escena, que sería el edificio, es como destacable realmente del cooperativismo por sesión de uso en Barcelona, es la abundancia en los espacios comunitarios. Eso es una característica muy innovadora de estas cooperativas, porque además de ser espacios de uso comunitario de por sí, son espacios de negociación grupal y son lugares de encuentro que son capaces de contemplar las características propias de los distintos grupos humanos que conforman estas cooperativas, ¿no? En el caso de las cooperativas, los grupos humanos son fundamentales para el proyecto. Uno cuando proyecta sabe para quién está proyectando y no es un usuario como podría pasar en un edificio de vivienda especulativo, digamos. Entonces, los espacios comunitarios son como bien reflejo de cómo funcionan esos colectivos y qué aspiraciones tienen o qué deseos tienen. Y la definición también de estos espacios comunitarios se diferencia como muy conceptualmente a los espacios comunes de los edificios de vivienda colectiva, como más tradicionales, ¿no? Con esta definición como legal de, nada, de que de que el espacio colectivo corresponde en un metraje a cada unidad de vivienda, ¿no? Como un poco esa lectura. En el caso de las cooperativas,
todo el edificio es propiedad de la cooperativa y la distinción entre espacios comunitarios o comunes es más bien ideológica y de uso y no legal, ¿no? Esa es como una diferencia enorme. Em, los espacios comunitarios entonces son proyectados para la vida en colectivo y se suelen ubicar en muchos casos en la planta baja, pero no necesariamente, sí en zonas súper visibles de los edificios, más bien centrales, eso para fomentar siempre su uso y la participación. Em, Muchas veces, en muchos de los casos, esto que vemos son las plantas bajas de estos 6 casos de estudio. Es interesante ver también la diferencia de escalas entre unos y otros. Eh, y se encuentran en muchos casos en las plantas bajas muy vinculados con el dominio público, ¿no? Eh, en muchos casos, como en casi todos, en la Yayaira, en la Borda, en la Balma también, en la Chalmeta, estos espacios comunitarios están vinculados a lo público y cuentan también con la cocina o el comedor como espacio central, ¿no? Las cocinas comunitarias, que son lugares de reunión grupal, que puede ser programada, pero también puede ser espontánea, y que funcionan como núcleos de integración también con otras cooperativas a veces o con otras organizaciones barriales. Después hay otros casos, como por ejemplo en La Borda, los espacios comunitarios también suceden en altura, y bueno, eso es una característica como muy propia de ese proyecto. Em, Estos espacios comunitarios se diferencian, al menos en mi lectura, de los espacios comunes, que sí son espacios de uso colectivo, pero que no necesariamente buscan como el encuentro de la comunidad, ¿no? Como por completo. Y lo que se ve en este gráfico son los espacios que en muchos casos son comerciales, que yo ahí le llamaba como dimensión pública, porque, bueno, como todos cuentan con un espacio o con distintos espacios que puedan ser usados como locales comerciales, de gestión también cooperativa en muchos casos. Pero es interesante cómo en realidad ninguna de las propuestas, también esto por cuestiones de dimensiones de predio y de necesidades de los propios conjuntos, pero ninguna de las propuestas brinda espacios exteriores equipados, ¿no? Un espacio público equipado. Pero sí sucede, por ejemplo, en La Borda o en Cirerés, ¿no? Se ve como en estos grandes espacios, que sí cuentan como con espacios de acceso techados, que eso no sucede en todas las cooperativas, también un poco por eso que decía de las dimensiones de los predios, pero estos lugares eh, que pertenecen al dominio público, de alguna manera extienden al interior del edificio eh, el dominio público a través de la continuidad espacial y muchas veces material también. Y estas decisiones proyectuales, cuando el predio lo permite, son muy beneficiosas en el vínculo con el barrio, porque permiten de alguna manera difuminar los límites a través de la generación de espacios intermedios que puedan ser utilizados también por el barrio, ¿no? Y en ese sentido, un espacio exterior techado eh, tiene la capacidad de, desde dar protección en un día de lluvia o de un día de mucho sol, a dar contención en la caminabilidad del barrio en la vida cotidiana. Entonces no es una característica menor, eh, si bien no siempre está presente en todos los proyectos. Y ahí me parecía como que estaba bueno hacer este esquema comparativo entre algunos de los casos de estudio y cómo se van apareciendo como las distintas dimensiones. Ahí la dimensión como marcada en rojo sería la dimensión privada, o sea, esto es como un esquema general de los edificios, no solo de las plantas bajas, y también aparece como la dimensión comunitaria, colectiva y la pública. Es interesante la comparación o el contraste entre algunos casos y otros, ¿no? Como por ejemplo, en La Borda, por ejemplo, los espacios colectivos y comunitarios abundan muchísimo en relación a las otras cooperativas, o por ejemplo, en La Chalmeta, eh, las barritas que están como a la derecha ejemplificarían los espacios exteriores, ¿no? En La Chalmeta, por ejemplo, las unidades de vivienda tienen un área súper generosa de espacios exteriores propios, ¿no? Aparecen como en este esquema comparativo donde ya no importa la dimensión en sí del edificio, sino la proporción de estos espacios, es posible ver también cuáles son como las prioridades o las decisiones proyectuales que se pusieron eh, como en la mesa, ¿no? Al momento de elegir, de proyectar el habitar en comunidad. Y, y bueno, y en relación, estos espacios que traigo ahí como en imagen refieren a la movilidad, ¿no? Y a que todos los proyectos analizados
eh, cuentan con esta característica de espacios de estacionamiento de bicicletas, también de cochecitos de bebé o de carritos para hacer las compras, ¿no? Estos espacios que se le da lugar a este tipo de estacionamientos en las plantas bajas, cerca de los accesos. Y esto no solo aumenta el confort, también de liberar a las unidades de vivienda de tener que guardar estos grandes objetos, sino que también prioriza y estimula la movilidad activa por el barrio y por la ciudad, ¿no? Le da lugar a eso y es como una mirada también bastante política de la movilidad urbana. Otra característica así como bien relevante de estas cooperativas es la conformación de los lavaderos colectivos. Esto en vez, ¿no?, de que cada unidad de vivienda cuente con su lavadero o lavasecarropas individual, sino estos lavaderos colectivos como una alternativa sostenible, eficiente, que apunta al ahorro energético a través de la optimización de los recursos y el secado al aire libre. Pero más que nada, lo que me parece interesante de esto es cómo las cooperativas le dan una ubicación súper jerarquizada a los lavaderos, visibilizando las tareas de cuidado, ¿no? Siempre tratándose de zonas calificadas espacialmente. Y esto va como muy en contra de los espacios, de las prácticas habituales en la vivienda colectiva, ¿no? Donde los lavaderos se suelen encontrar en espacios secundarios, ocultos, y la existencia de esos lavaderos muchas veces es más un tema de las reducidas dimensiones de las unidades de vivienda. En este caso es todo lo contrario, y la visibilización de las tareas de cuidado me parece que es como el aspecto como más fundamental de todo esto. Em, y acá también es como relevante la articulación de los espacios exteriores colectivos, comunes en el edificio, en los distintos edificios. Por ejemplo, en el caso de la Chalmeta, que es la imagen que está arriba a la derecha, cómo el sistema circulatorio que es abierto se va conectando espacialmente, visualmente también, con una amplia azotea, que puede ser, o al menos en el proyecto lo planteaban como soporte de una huerta comunitaria en el edificio. Que este aporte es súper beneficioso para prácticas saludables y para la construcción de comunidad también, si bien en muchos casos no necesariamente esas huertas se terminan desarrollando, pero sí es como una intención de proyecto que sucedan, que existan. En el caso de Cirerés, que es la imagen de abajo a la derecha, está como la particularidad de que muchos de los espacios de encuentro comunitarios suceden en áreas exteriores, en terrazas, ¿no? Donde además de resolver el sistema circulatorio del edificio, al regular las dimensiones de esas circulaciones exteriores, se conforman realmente espacios de encuentro, donde se proyectan visuales, se generan áreas techadas, y, y en este caso, por ejemplo, es donde suceden los lavaderos colectivos, ¿no? Como volviendo al tema anterior. Y todos los proyectos, entonces, no me voy a detener mucho en esto, pero contemplan también la sustentabilidad en los procesos constructivos. En muchos de los casos trabajan con elementos prefabricados en su estructura, en madera contralaminada. Por ejemplo, el caso de Cirerés, al día de hoy, creo al menos, es la estructura en madera más alta de España. Eso es como súper relevante también para el movimiento cooperativista. Pero también, además de este boom de construcción en madera, a mí particularmente me resulta como muy interesante la rehabilitación integral del edificio de Princesa 49. Me parece que es una práctica absolutamente clave para la regeneración urbana sostenible. Esto permite, sí, se pueden mejorar ampliamente las características espaciales para los modos de habitar del colectivo, para mejorar el ahorro energético del edificio, pero es como súper relevante que una de estas experiencias haya tomado una arquitectura existente y la haya trabajado para poder sostener modos de habitar contemporáneos. Y después el único caso, que es el de la Chalmeta, que la estructura es de hormigón, estructura tradicional, en realidad ahí eso surge como una estrategia más bien económica, ¿no? O sea, de elegir la opción más económica para poder dar espacio a otras necesidades que el colectivo manifestaba que tenían, y eso, bueno, también me parece que es como, es digno de mencionar, ¿no? Y bueno, y como tercer escenario aparece la unidad de vivienda, y, y bueno, la exploración tipológica, ¿no?, que sostiene este ejemplo de cooperativismo de vivienda por cesión de uso, es un aporte súper innovador para la producción de vivienda colectiva actual y que parte de procesos
proyectuales que contemplan la participación de quienes habitan el espacio, de sus necesidades, de sus deseos. Ahí hay algo que David Falagán dice que me resulta súper interesante, que es esta diferencia conceptual entre la adaptabilidad y la flexibilidad en la vivienda. eh, ¿No? Que por un lado la vivienda adaptable tiene que tener como la capacidad de soportar diferentes apropiaciones, ¿sí? Sin tener que realizar modificaciones espaciales necesariamente. Y que por otro lado, la vivienda flexible tiene que tener la capacidad de ajustarse a los cambios en las necesidades de quienes habitan, permitiendo modificaciones físicas eh, que habiliten estas configuraciones espaciales. Pero en ese sentido, aparece el término como de flexibilidad en un sentido más amplio, más abarcativo, ¿no? Que puede contener ambos conceptos, refiriendo como flexibles a las viviendas que tienen la capacidad de transformarse, utilizando pocos recursos tecnológicos y también una mano de obra que no necesariamente es especializada. Y eso se observa en todos los casos de estos 6 casos de estudio del cooperativismo en Barcelona. Especialmente en el caso de la Borda y la Balma, que son del estudio de la COL, eso es súper tangible, ¿no? Cuando vemos como los esquemas tipológicos que plantean, eh, especialmente en esta cuestión de, yo, no sé, yo le llamaba a las habitaciones plus, pero es como, bueno, este elemento, ¿no? Que es como capaz de modificar las dimensiones de la unidad, ¿no? Me imagino que estos proyectos los recontra manejan y los tienen, pero es como interesante, ¿no? La cuestión de esta habitación que puede tanto como unirse a una unidad de vivienda o a otra, pero que también por su ubicación estratégica próximo a una circulación colectiva, tiene hasta la capacidad de desprenderse de la propia unidad de vivienda y de asociarse a otra que puede no estar directamente contigo o siquiera al mismo nivel. Em, Eso en realidad tiene como esa capacidad de aportar desde la diversidad en las estructuras tipológicas dentro del mismo edificio, pero también en esta lectura de la flexibilidad eh, y de la transformabilidad de las unidades de vivienda. Y en estos son como los esquemas tipológicos de los 6 casos de estudio. Por ejemplo, en el caso de la Yarshire, que es bueno, es de los más chiquitos, ¿no? Pero lo que sí se puede ver en este caso y en otros es la interpretación de la flexibilidad espacial a través de la posibilidad de comunicar o de aislar distintas habitaciones. En este caso, si bien las habitaciones por cuestiones dimensionales están súper jerarquizadas bueno, en su espacio, pero permiten, como a través de la apertura de vanos, de puertas corredizas, de pequeñas estrategias que en realidad son muy sutiles, pero que permiten una flexibilidad súper real en los usos, eh, con muy pocas manipulaciones espaciales, ¿no? Eso se ve en casi todas las unidades de distintas maneras. Y, y bueno, y como para ir cerrando un poco estos 2 puntos que también son fundamentales, que es, por un lado, la importancia del espacio exterior propio dentro de las unidades de vivienda, eh, que esto lo reflexionan también Montaner, Mujica y Falagán, ¿no? Que estos espacios que son fundamentales para oficiar, por un lado, como dispositivos de control térmico, pero por otro, vinculado a los usos como expansión de la vivienda y para contemplar también las diferencias de usos, ¿no? Lo fundamentales que son. Y por otro lado, y esto es como el corazón de los juegos tipológicos, la cocina, ¿no? Como forma de explorar también desde la tipología y asumir el poder político que tiene dentro del espacio doméstico, ¿no? En todas las configuraciones tipológicas observadas de estos casos de estudio, las cocinas se encuentran integradas en los demás espacios vitales, permiten los usos simultáneos y permiten también la visibilidad de estas tareas de cuidado a la interna de las dinámicas de convivencia. En la borda, por ejemplo, que es esta imagen, la cocina surge como una extensión del módulo húmedo de la vivienda, pero su disposición tiene la capacidad de mutar indistintamente según los deseos de quien habite o quien haya al menos colaborado en el proceso de codiseño de esas unidades, ¿no? De esa manera, en algunas unidades las cocinas pueden tener dimensiones mínimas y en otras se pueden extender a áreas mucho mayores.
Y algo también relevante es que la existencia de cocinas comunitarias en los espacios compartidos de estas cooperativas no anula la necesidad de tener también cocinas individuales en cada unidad, porque esto permite de alguna manera elegir y regular cuándo se desea compartir con el grupo y cuándo no. Y eso también da la posibilidad de la variedad de usos y de evitar en ciertos momentos la convivencia forzada, ¿no? Entonces, vemos como ese gran poder político que tiene la cocina en el proyecto de vivienda. Y, y bueno, y como para ir cerrando, me gustaba hablar de algunas estrategias de proyecto, que fueron algunos elementos que fui comentando como a lo largo de, capaz un poco rápido, de estos 6 proyectos de vivienda. La reutilización de las infraestructuras existentes, la implantación en el tejido urbano degradado, bueno, características que parten también de la escala barrio, también de la escala edilicia y también de la escala propia de la unidad de vivienda. Y, y eso tiene como la capacidad de cantar en ciertas claves eh, que están asociadas a la perspectiva de género, que el cooperativismo por cesión de uso en Barcelona ensaya en sus propuestas y que puede también trasladarse a la producción de vivienda colectiva en muchas otras realidades. Desde la escala barrial, por ejemplo, interesa el vínculo eh, con el tejido urbano, ¿no? Con el tejido urbano existente que contempla su morfología y su topografía, que revaloriza el patrimonio arquitectónico y la memoria local, que incorpora programas comunitarios utilizando criterios de proximidad como una respuesta muy valiosa a la condición urbana de estas cooperativas, que permite la activación de las plantas bajas, al aumentar la integración comunitaria y la mejora en la percepción de seguridad en los entornos. Desde la escala edilicia, la existencia de los espacios comunitarios flexibles y diversos, ¿no? También visibles, que aporten lugares de encuentro programado y también espontáneo, que puedan mutar a lo largo de los años y que puedan cumplir con las necesidades cambiantes de los grupos cooperativistas. Los sistemas constructivos sustentables que puedan considerar también la flexibilidad y la perfectibilidad, también son vitales para la adecuación del edificio a las diferentes etapas de la vida de los usuarios y usuarias. Y, y es un punto fundamental la variabilidad tipológica, ¿no? Em, la visibilización de las tareas de cuidado en la órbita comunitaria tiene esa capacidad de poner en el centro a la vida y permite también una distribución equitativa de las tareas en el ámbito doméstico extendido, no solo en la unidad, sino en este ámbito extendido, aportando eficiencia y estimulando la equidad de género. Y, y desde la escala de la unidad de vivienda, son aportes fundamentales la flexibilidad y la adaptabilidad a partir de estrategias simples de manipulación espacial, la desjerarquización espacial que permita la visibilidad del trabajo reproductivo y fomente la equidad entre los integrantes de los distintos grupos de convivencia. Y, y bueno, y también la importancia del espacio exterior propio, ¿no? Como elemento para aportar calidad ambiental y variedad en las apropiaciones. Y eso me gustaba como cerrar de alguna manera con estos aprendizajes, que en mi caso yo los vinculo con el cooperativismo en Uruguay, pero creo que son trasladables a otros modos de producción de vivienda. El primero sería esta lectura muy clara, ¿no? De que los modos de producción de vivienda sí inciden en las cualidades espaciales logradas. Es fundamental, ¿no? Que los procesos participativos y de codiseño, al incorporar la perspectiva de género, tienen la capacidad de incidir en la conformación de espacios más equitativos para el disfrute de todas las personas, que la incorporación de programas comunitarios, utilizando criterios de proximidad, colaboran con la regeneración urbana, la integración social y la mejora en la percepción de seguridad de los entornos urbanos, que los espacios comunitarios flexibles, diversos y visibles aportan lugares de encuentro programado y espontáneo en la vivienda cooperativa, pudiendo mutar a lo largo de los años para cumplir con las necesidades cambiantes de los grupos, que la perfectibilidad es una herramienta fundamental para la continua adecuación del espacio habitado, y que la visibilización de las tareas de cuidado en la órbita comunitaria ponen en el centro la vida y permiten la distribución equitativa de estas tareas en el ámbito doméstico extendido. Me parece que estos aprendizajes que vinculan a la perspectiva de género en la vivienda cooperativa tienen eh, esa capacidad de incidir también en nuestra práctica en un sentido mucho más amplio, o al menos eso debería y me gustaría que ese fuera el aporte
de esta charla y para ustedes esta noche. Y bueno, y por ahí cierro. No sé si fue un poco rápido, tal vez. Muchísimas gracias, arquitecta Inés. La verdad, ha sido un gusto para mí poder ver esta plática por diferentes motivos. Un motivo es, digamos, por el tema, pues, tratado, ¿no? Ese tema, pues, de cooperativismo y, sobre todo, analizado, digamos, de una cierta forma, de manera práctica, es decir, con unos casos de estudio y con unas propuestas, digamos, muy claras, ¿no? Esos edificios, digamos, algunos más conocidos que otros, por así decirlo, sobre todo los de las primeras etapas, ¿no? Ya lo de Princesa del 49, lo de la Borda, a lo mejor la Sharshayra, que ya es como una tercera etapa, a lo mejor la Sharshayra, ya se están volviendo, digamos, unos proyectos, ¿no? Unos edificios muy estudiados por la forma, ¿no? La forma arquitectónica y la forma de implantarse en la ciudad. Me gustaría abrir un paréntesis. Te felicito mucho porque la claridad que hay en la representación, ¿no? De los planos, ¿no? De los edificios, nos permite, digamos, de una cierta forma, de entender la profundidad, ¿no? De la investigación esta que digamos, de una cierta forma nos propones, ¿no? Por otro lado, me da mucho gusto que estos criterios, ¿no? O que, digamos, tocaste en parte, digamos, en la presentación, ¿no? Cuando hablabas del tema de la diferencia entre adaptabilidad y flexibilidad, el balcón como espacio exterior propio, la perfectibilidad y el enfoque, digamos, urbano, son criterios, digamos, que pertenecen, digamos, de una cierta forma como a nuestra familia, ¿no? De máster de máster de la vivienda, ¿no? Por lo tanto, son todos Bien. temas que nos permiten, por así decirlo, por un lado, analizar, ¿no? Esos casos de estudios que están dispersos, pues, en la ciudad y por otro lado también de diseñar, ¿no? Entonces yo creo que todo este trabajo tan increíble, ¿no? Que nos presentaste hoy, digamos, de una cierta forma, puede ser muy interesante y ojalá que estos puntos, estas claves, las recomendaciones, las estrategias, salgan incluso de los edificios cooperativistas. O sea, se pueden aplicar, digamos, de una cierta forma en edificios, digamos, más, como podemos decir, más estándar, ¿no? Dentro de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de la perfectibilidad, cuando hablamos de la flexibilidad, de la adaptabilidad que muy bien se matizó, ¿no? Pues la diferencia de los espacios exteriores propios, pues claro, pues son todos elementos que son muy importantes. Una cuestión muy importante que creo que pusiste a nuestra atención es esta cuestión que los edificios, ¿no? La vivienda colectiva se tiene que entender dentro de la ciudad, como parte de la ciudad y no como un elemento autónomo a la ciudad, ¿no? Porque muchas veces, y eso pasa muchas veces aquí en México, en general a lo mejor en Latinoamérica, los edificios de vivienda se ven como unos enclaves, ¿no? Unos mundos, digamos, como muy cerrados que no contemplan, ¿no? Esta cuestión, pues, de la proximidad, de esta cuestión de aportar al contexto, ¿no? Tienes una planta baja activa porque te genera, digamos, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. A lo mejor es una pregunta un poco provocatoria, ¿no? O realmente todas estas cuestiones, ¿no? Que pudiste analizar y revisar, ¿no? Dentro de estos conjuntos. ¿Cuánto crees que sean aplicables a modelos de acceso y tenencia de la vivienda que no sean cooperativistas? Yo creo que ese es el gran desafío. El problema, al menos lo que yo veo a todo esto, es que en la diversidad, en el acceso a la vivienda, o sea, en ciudades donde el cooperativismo se planta y realmente tiene una presencia, también, de alguna manera, las prácticas como de vivienda especulativa, más tradicional tal vez, se empiezan a neutralizar.
¿no? En ciudades donde el cooperativismo se expande mucho más y esta lógica de no construir, como tú decías, necesariamente enclaves, sino de entender la lógica barrio, los increíbles aportes de brindar espacio público, de pensar en los espacios intermedios, en la abundancia de un sistema cooperativista, eso también de alguna manera se populariza. Ahora, lograr la generación también de edificios de vivienda de lógicas especulativas, me parece a mí que es muy difícil y por eso creo que en realidad acá la clave, al menos de este sistema cooperativista en Barcelona, es el auge en el discurso. Eh, Realmente es una experiencia, al menos para mí fue una experiencia fascinante poder hablar con las cooperativistas, por ejemplo, del caso de Cirerés, que estaban como absolutamente convencidas de que ellas están construyendo ciudad a través de su proyecto de arquitectura, ¿no? Y no es casualidad de que en el predio de enfrente ya se está construyendo otra cooperativa más y así, ¿no? Es como esta cuestión de entender que es un modelo que es replicable y esa es como un poco la lógica, ¿no? Que es un poco lo que pasa en Montevideo. O sea, el paisaje de la vivienda cooperativa en Montevideo es el habitual, digamos. Pero bueno, de ahí yo no tengo una mirada al menos muy positiva de que la vivienda producida en lógicas especulativas esté dispuesta a incorporar eh, este tipo de espacios. No sé. Por eso me parece que por eso el cooperativismo es tan fundamental para las ciudades. Esa es mi lectura, al menos, de impronta Creo política. claro, por eso creo que al final, para poder lograr, digamos, ese tipo de cuestiones, el, el- el- la primera cosa que debería de cambiar es el chip de la gente, de cómo entiende la vivienda, ¿no? En el momento que cambia Mm. el chip, digamos, ¿no? Desde un punto de vista, pues, educativo, social, etcétera, pues cambia de una cierta forma, ¿no? La manera de producir la vivienda. Nos tenemos que recordar, digamos, de una cierta forma que la vivienda es la primera forma de representarnos, ¿no? Y es una postura política, como bien comentabas, ¿no? Entonces, a diferentes tipos y modelos de vivienda corresponde un diferente tipo y modelo de ciudad. Y por lo tanto, digo, me parece increíble, nosotros cuando estábamos estudiando justamente esos proyectos de cooperativa, por ejemplo, cuando salió el volumen Innovación y Vivienda Asequible Barcelona 2015-2018, allí están seguramente, probablemente, a lo mejor lo conoces este libro, pues Sí. están unos cuantos proyectos de vivienda que hemos redibujado y claro, o sea, ya existía la Balma, ya existía la Cideres, etcétera, pero claro, de 2018 a hoy, pues pasaron ya otros 5 años, seguramente, ¿no? El tema, pues, de la cooperativa de vivienda en sesión de uso, pues, ha cambiado, digamos, ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha aumentado muchísimo. Nombrabas como caso específico, bueno, dos casos específicos que yo creo que son muy importantes por lo que representan. El primero que es lo de Princesa 49, ¿no? Que fue de hecho el primero, porque al final, ah, ah, claro, un edificio de propiedad pública, de una cierta forma abandonado, porque estaba todo degradado, ¿cómo lo transformó en vivienda social, digamos, de una cierta forma? O sea, vivienda, o sea, ¿cómo puedo hacer que este edificio entre dentro de la bolsa de vivienda que puede ofrecer el ayuntamiento? Y tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De la regeneración urbana. ¿Qué podemos hacer con el patrimonio construido? Por lo tanto, es como un símbolo, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, el edificio de la Xarxaira, que es a lo mejor uno de los más chicos, porque realmente pues Sí. lo de la Balma, lo de la Chalmeta y los demás son más grandes, pero simbólicamente representa una posición de resistencia, ¿no? Respecto al cambio brutal, ¿no? Que está sufriendo y que ha sufrido y que a lo mejor seguirá sufriendo el barrio pues de la Barceloneta, ¿no? Y eso se debe a, seguramente tú conoces, ¿no? Digamos, este aspecto tan interesante, la posibilidad de construir este edificio gracias al hecho que un terreno público destinado a equipamiento se da para construir un edificio de vivienda cooperativa porque se entiende que la vivienda cooperativa o la vivienda en general de protección oficial es un servicio que tiene que dar la ciudad. Es decir, hay un cambio, ¿no? Un cambio ideológico que es absolutamente fundamental, ¿no? Y entonces volver otra vez al barrio con esos proyectos, digamos, representa, yo creo, un punto muy importante para manifestar, pues, que aquí estamos, digamos, de una cierta forma y queremos seguir habitando, ¿no? Estos lugares. La parte política en la vivienda cooperativa es muy importante, ¿no?
Fundamental. Y exactamente, para mí por eso, justamente el caso, por ejemplo, de Princesa, eh, me resuena mucho al caso de Mujefa que yo mostraba, o de Ufama al Sur también, como estos casos como bien paradigmáticos de comienzos de los 90 que en Montevideo estoy hablando, ¿no? Que justamente esos colectivos de mujeres lo que hicieron fue defender su lugar, ¿no? Defender su lugar en el centro de la ciudad. Y es gracias también como a esa lucha de ese colectivo de mujeres que logran conseguir esa finca abandonada en pleno casco histórico, no en cualquier lugar, sino en plena peatonal, ¿no? del casco histórico. Eh, y eso es como, de alguna manera, al menos en la historia del cooperativismo en Uruguay, es como un momento muy clave, ¿no? De estas cooperativas que trabajan con las preexistencias, que revalorizan el patrimonio arquitectónico, pero también la memoria colectiva, ¿no? Y son como, de alguna manera, eso, casos como bien simbólicos. Y por eso a mí me resuena tanto el caso de Princesa, y personalmente, si bien considero que desde la arquitectura de las obras nuevas es interesantísima, que son casos de estudio y van a hacerlo durante muchos años, a mí me parece que la propuesta de Princesa 49 debería ser el futuro de las ciudades. O sea, pienso que la clave en gran parte está ahí. Está en la reutilización de esas infraestructuras en ciudades como vemos en Montevideo, que todas las semanas se tiran abajo edificios de un valor histórico altísimo y no hacemos nada al respecto. Entonces creo que ahí este posicionamiento político del cooperativismo y todo lo que permite a nivel urbano eh, es como un aspecto a prestar como especial atención para el carácter de cambio que puede llegar a tener en las ciudades. Esa es mi Abro, reflexión. ya, pregunto si tienen alguna pregunta para el Sí. arquitecto Inés, Lucía, Liliana, Santiago. Tú estudiaste en el edificio de la Borda, ¿no? Hola Inés, sí, Hola. pues no tengo como tal una pregunta, solo pues muchas felicidades, estuvo muy lindo. Como dice Graciano, sí, me tocó estudiar el edificio de la Borda en una entrega que tuvimos durante el curso. Entonces fue muy pues gratificante escuchar como de una profesional hablar sobre lo que opina de este edificio. Eh, la verdad es que bueno, el trabajo era sobre un análisis de qué tanto cumplían ciertos edificios sobre ciertos parámetros. Y bueno, a mí lo que se me hizo muy interesante es que este edificio cumple con muchísimas cosas. Tiene como todas las estrellitas sobre lo que es vivienda colectiva. Entonces fue como muy agradable conocer sobre este lugar. Entonces, pues bueno, era eso. Muchas gracias. Buenísimo, Santiago. Gracias a ti. Sin Ay, duda, cumple con todas las estrellas. Sí. yo tengo Lucía. Ya. bueno, este, como comentabas, bueno, Princesa 49, lo veo como un caso muy bueno, como de ejemplo, este, y bueno, me gustaría escuchar un poquito más sobre el tema. ¿No fue muy complicado en su momento como intervenirlo? Desde el espacio, desde la arquitectura. Ajá, sí, Es interesante ver reutilizarlo. cómo, sí, es interesante ver cómo las plantas de proyecto. En este caso, en el caso de Princesa es un edificio muy chico, entonces eran como muy pocas unidades de vivienda. Y lo interesante dentro de estos procesos propios del cooperativismo en Barcelona, entiendo yo, eh, son los procesos de ecodiseño, ¿no? Y acá, siendo tan pocas unidades de vivienda, ¿no? En un colectivo humano tan acotado, me parece que lo interesante es como la participación de las futuras usuarias y usuarios en el proceso proyectual. Entonces, eso lo que da, me parece como cuando se analiza en sí el proyecto, es como cada nivel, cada unidad, no necesariamente, no hay como un esquema tipológico tan claro, sino que lo que se hizo es como adaptar la estructura del edificio a las necesidades de cada núcleo de convivencia. Em, Desde las dificultades de lo constructivo, al menos, no lo sé, o no, capaz Graciano lo tiene más claro, yo no lo tengo tan claro, pero entiendo que son las lógicas propias de la reforma y eso tiene sus dificultades, pero sin duda de la optimización de recursos vale la pena. Mm, Sí, pues es lo mejor, digo, porque
rescatas y al mismo tiempo pues estás como pues haciendo vivienda para pues algo que se necesita. Bueno, me interesó mucho ese tema. Bueno, muchas gracias. Gracias, El Lucía. edificio, el edificio de Princesa 49, cuando la cooperativa Sostra Civic, si no me equivoco, Sí. lo ha intervenido, ah, uno de los requerimientos, digamos, del ayuntamiento para poder acceder, ¿no? O para poderlo dar con esta cuestión, pues, de la cesión de uso, más bien del derecho de superficie, luego la cesión de uso, pues, la da la cooperativa a los cooperativistas, fue, por ejemplo, el tema de la accesibilidad, ¿no? El Ujú. edificio no contaba con elevador, por lo tanto, se tuvieron que hacer unas modificaciones o unas adaptaciones, digamos, de la estructura del edificio para poner un elevador. El edificio cuenta con unos elementos o unas estrategias de producción de energía, o al menos así lo cuentan, ¿no? De energía solar, incluso ponen un microeólico Ujú. en algunas explicaciones del edificio, tienen una parte es como de huerto, ¿no? Donde ellos cultivan, pero la cosa más interesante, claro, ¿cuál es? Que al final sí, eso sí, ¿no? Las diferentes unidades son sumamente diferentes porque los habitantes son sumamente diferentes. Hay una señora, o por lo menos había una señora, por lo que recuerdo de unos videos pues que se hicieron, ¿no? Que ella era una persona pues que vivía mucho la casa en las partes comunes de la casa, ¿no? Por tanto, pues la mesa invitaba a mucha gente pues a estar en casa y por tanto la parte que quería más grande de su unidad era la parte del convivio, la parte social, la parte común, ¿no? Otras eran parejas, etcétera, entonces tenían otro tipo pues de requerimientos. Al final, claro, la complejidad de este proyecto es que por un lado ellos tenían unas necesidades como muy bien definidas o que se han ido definiendo pues a lo largo pues del proceso participativo, pero por otro lado pues el edificio es lo que es, o sea, tiene una estructura de carga de una forma, tiene unas losas de una forma, unas ventanas de una forma, y por lo tanto allí ha sido el juego, ¿no? Entre el arquitecto, ¿no? Que trabajaba con esta cooperativa pues de vivienda y los mismos cooperativistas a través de unos talleres participativos. De hecho, si no me equivoco, la misma cooperativa contrató en un dado momento unas expertas en talleres participativos para poder armar como unas dinámicas Sí. para que los mismos cooperativistas pues pudieran llegar, ¿no? A acuerdos, ¿no? Sobre cómo tiene que ser la parte del lavado o cómo se usa la lavadora, toda una serie de cuestiones, ¿no? Que claramente cuando uno vive solo en un departamento se resuelve solo porque no tiene que pedirle permiso a nadie, pero en el momento que vives pues en una cooperativa ya es, ya es de forma diferente, ¿no? Todo este material está publicado, todo este material hay una página de internet, ¿no? Si uno busca Princesa 49, donde hay unos links a unos vídeos de YouTube, donde hay entrevistas con esta gente, con estos vecinos, donde explican el proyecto, etcétera, porque realmente pues ha sido un reto, ¿no? O sea, un reto de cómo un edificio que tiene ya su historia, su estructura, y a lo mejor incluso sus problemas estructurales, de una cierta forma, ¿no? Es un edificio que no es de ayer, tiene como más de 100 años, cómo puede adaptarse a necesidades, pues, de gente que lo vive hoy en el 2023, ¿no? Entonces, seguramente, pues sí, el tema, pues, de los cambios, de abro, cierro, o tiro una pared, etcétera, pues, han sido, a lo mejor, no tanto un reto imposible, pero algo que se ha que se ha tenido que estudiar con, ¿no? Un detenimiento, ¿no? Para que el edificio, pues, no. Sí, para que fuera viable y para... Sí, sí, sí. Hay algo ahí súper interesante, Graciano, en lo que decís de la participación de estos colectivos en la dinamización de los proyectos, ¿no? Que como lo que implica en sí el proceso de diseño colaborativo, de codiseño en estas cooperativas, que no implica como solamente que eso muchas veces es lo que pasa, por ejemplo, actualmente, y eso desde la perspectiva más bien feminista de género, es una gran crítica en el cooperativismo uruguayo, que es la presentación del proyecto a los futuros habitantes del edificio sin generar instancias como de intercambio reales, ¿no? Me parece que lo interesante del caso en Barcelona son justamente como esas instancias, no solo de expresión de deseos, sino de conformación de un modelo de habitar colectivo, donde cada grupo cooperativo decide hasta dónde quiere llegar con lo comunitario y dónde no. Y eso termina
generando proyectos bien distintos. Si bien sí tienen espacios, como veíamos, colectivos, comunitarios, comerciales, etcétera, esos tipos de espacios son como bien distintos entre proyectos. Y eso también parte de la impronta o de lo que el propio proceso es capaz de lograr con los grupos, ¿no? Entonces ahí, eh, no sé, me parece como un factor clave que quisiera también ver como con mucho optimismo que se pueda como incorporar en mayor medida en el cooperativismo en Uruguay, ¿no? Me parece un factor fundamental el cooperativismo en Barcelona. Creo que una parte interesante de lo que acabas de contar, Inés, es la siguiente. Cuando diseñamos, digamos, de una cierta forma, edificios de vivienda colectiva por desarrolladores, ¿no? Ellos se basan sobre estudios de mercado y al final, pues, los departamentos que se diseñan son muy similares, muy parecidos, ¿no? No. La mayoría no tienen balcones, la mayoría tienen esto, la mayoría tienen lo otro. Porque al final se piensa en un habitante modelo, ¿no? Entonces la perspectiva de género, olvídatela, es un habitante modelo que se repite, etcétera, ¿no? Claro, la cosa interesante que tú nos propones a través de esta visión, o más bien la cosa interesante que tú pones a nuestra atención a través de esta visión, es que en muy pocos casos, porque realmente los edificios de vivienda cooperativa en Barcelona son cero, ¿no? En comparación a todo lo que está construido, Ujú. ¿cuánta variedad hay? Es lo que se pudo Sí. ver en esos esquemas que presentabas, ¿no? No, este edificio tiene un montón de espacios exteriores, pero son propios de los modelos de vivienda, pero no son comunitarios, ¿no? O sea, cada quien tiene lo suyo. Otros no tienen espacios exteriores propios del modelo, pero tienen espacios exteriores propios de la comunidad. Por lo tanto, sí hay un Ujú. espacio abierto, pero no es de mi familia, es de la grande familia, digamos, cooperativa, ¿no? Otros que a lo mejor tienen unidades más grandes y espacios compartidos más chicos. Otros que tienen espacios privados, por así decirlo, muy chicos o muy compactos y áreas comunes muy grandes. Entonces, esto, digamos, demuele, digamos, de una cierta forma, o de una cierta forma, perdón, demuele o mina, digamos, de una cierta forma, la creencia es que todos vivimos iguales. Porque si hay 10 edificios y los 10 edificios son todos diferentes y son 10 edificios donde van a vivir, no sé, 100 familias, ¿no? 100 unidades de convivencia, pues en una ciudad, que es algo mucho más grande, pues el discurso debería de ser mucho más variado, ¿no? Es que ese es justamente como el mayor desafío, ¿no? Cómo cada colectivo, cómo cada grupo humano, cada grupo cooperativo genera edificios bien distintos entre sí, con sus improntas propias y sus procesos propios de estos, bueno, de estos procesos participativos, pero también cómo esos mismos edificios pueden tener la capacidad de transformarse a lo largo del tiempo, ¿no? De generar variabilidades tipológicas, transformabilidades, ¿no? Me parece que ahí está como el desafío también y el que debería ser como uno de los grandes aprendizajes, ¿no? Sin duda. Seguramente, Inés, el hecho de que hayan personas interesadas en estudiar estos fenómenos, esos elementos, esos edificios, como tú bien aquí nos explicaste, seguramente es el principio o pudiera ser el principio para que tengamos como más conocimiento pues sobre el tema y a partir de tener este más conocimiento y sobre todo más difusión, estos modelos de vida, porque transcienden lo que es el edificio en sí, esos modelos de vida pues se puedan repetir, replicar, ¿no? Reinterpretar, ¿no? Puedan contaminar la ciudad. Enhorabuena porque el tema pues tratado, por esto que nos resultó muy interesante invitarte, pues realmente es como muy actual, es de los últimos años, ¿no? Sobre todo, digamos, en una ciudad tan conservadora como Barcelona, ¿no? Por lo tanto, enhorabuena porque tu trabajo creo que es un poco un termómetro, ¿no? De este grande cambio, ¿no? Que a lo mejor anhelamos para nuestras ciudades, ¿no? Muchísimas gracias, Graciano. Y gracias también a quienes, no sé, supongo que hay más personas mirando por Facebook, o no sé, pero muchísimas gracias también por el intercambio, creo que fue lo más lindo de todo esto. Sí, tu Quedamos en charla, contacto. tu charla luego estará en nuestro canal de YouTube y esperamos tu texto también para el libro. Sí, ya lo tienen. Y felicitaciones por la publicación de Vivienda Colectiva en Guadalajara, que espero que esté publicada en algún medio digital
porque vi algunas imágenes y me interesó muchísimo. Así que ojalá llegue de alguna manera, no sé cómo, a Uruguay. Esperemos que sí. Ojalá. Muchas gracias, Inés. Un Que estés muy bien. saludo. Muchas Enhorabuena. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.